Esta conferencia comenzará a grabarse. Queriendo ponerle en presentación. A ver, listo. Listo. Disculpas el atraso. Bien, para comenzar, querría llamar la atención de ustedes sobre la geomorfología o algunas anomalías geomorfológicas del Ecuador que se localiza cerca de la deflexión de Huancabamba. Aquí vemos una imagen, ¿no? Una restitución de un modelo digital de terreno del Ecuador y la parte de Colombia y la parte de Perú. Podemos ver, digamos, cómo la cordillera, las tres cordilleras en Colombia, acá al norte, ¿no es cierto?, se estrechan hacia el Ecuador, donde tenemos básicamente dos cordilleras, aunque la tercera cordillera, la cordillera oriental de Colombia, pues podría considerarse equivalente al levantamiento Napo-Galeras acá en la zona subandina del Ecuador. Más allá de este estrechamiento, y igual por el lado sur, en el lado de Perú, podemos ver aquí una cordillera andina bastante ancha, comparado pues con el ancho que tiene la cordillera en el Ecuador. Aparte de esto, podemos notar, digamos, algunas otras anomalías, por ejemplo, esta especie de abanico que se abre desde la cordillera Cutucú, aquí donde están las rocas más antiguas del Ecuador, como vamos a ir viendo. Este abanico se abre como un ramillete hacia el lado de Perú, y vamos a discutir un poquito el significado que esto tiene. Por otro lado, podemos ver acá en toda la frente, digamos así, de Sudamérica, podemos ver el bloque Amotape-Tahuín, que más o menos sigue, o las rocas metamórficas del bloque Amotape-Tahuín, que más o menos siguen esta dirección de esta línea, es decir, comienzan acá en el lado del Ecuador, Perú, y van tomando una dirección sur. Otro elemento fisiográfico importante, anómalo en todo Sudamérica, es por supuesto el Golfo de Guayaquil. Podemos leerle subrayado aquí con esta línea, digamos, esta hendidura que existe en toda la parte frontal de los Andes de Sudamérica. Y también algo que no se nota mucho generalmente a nivel del Ecuador, es las cordilleras costeras, ¿no? En el Ecuador estas se encuentran bastante bien desarrolladas con la cordillera Chongón-Colonche, las montañas de Jipijapa, las montañas de Jama, Mache, etcétera. Como pueden notar aquí, pues estas cordilleras son hasta cierto punto anómalas comparado con la costa de Colombia y pues por supuesto acá con la cuenca Álamo-Lancones. Quizás más al norte, en Colombia, la serranía de Baudó, pues podría considerarse también una cordillera media afuera, digamos, del sistema andino principal. Bien, estos elementos, estas anomalías geomorfológicas tienen mucho que ver con la evolución de los Andes. Ahora, para referir, digamos, el tema que ocupa esta charla, que es discutir o puntualizar, digamos, las incertidumbres que todavía se mantienen en la geología del Ecuador, voy a hacer un recuento más bien en términos de edades, y voy a comenzar entonces pues con las rocas más viejas del país para irnos acercando pues hacia el Cenozoico, a las rocas más recientes, ¿ya? Entonces, en este sentido, pues voy a ir aquí y vamos a ir viendo primero las rocas atribuidas al Precámbrico y del Paleozoico aquí. He recortado un poco esta figura de Cochrane, ¿no? Para mostrar bien la morfología.
Aquí podemos ver las tres cordilleras de Colombia, como ya había indicado, que se estrechan pues en la parte del Ecuador y que se abren otra vez en el lado del Perú. Los colores, como bien indica este autor ahí, tenemos un basamento bien expuesto en la parte de Colombia, no macizo de Garzón acá, y también al sur de Perú, esto en azul. Este basamento precámbrico en el Ecuador, pues es todavía dudoso de que exista. Ya luego tenemos aquí en marrón las rocas paleozoicas que están, es así, bien expuestas, sobre todo en la parte sur del Ecuador y también en el bloque Amotape-Tahuín y un poco hacia la cordillera real septentrional, hacia el norte. Pero igual, debo notar que estas rocas están mucho más ampliamente expuestas aquí, tanto en Colombia al norte como en Perú. Topando estas rocas, voy a hacer un rápido recuento de la estratigrafía litotectónica ya aquí. Y estoy mostrando, ¿no es cierto?, por el precámbrico, comenzando lo más antiguo, es lo que hemos denominado el Plan del Oso. En la cartografía que hicimos con el INIGEM, encontramos en la región de Zamora y sobre el Batolito de Zamora numerosos colgajos, ¿no? Como este que he señalado aquí, este otro acá, algunos de algunos kilómetros cuadrados de exposición, de afloramiento, ¿ya? Estas rocas metamórficas que se encuentran colgadas encima de los intrusivos del complejo intrusivo de Zamora, pues estas rocas metamórficas no han sido datadas todavía. La petrografía también es bastante débil y las hemos agrupado en lo que se llama la unidad Plan del Oso, atribuida pues al precámbrico. Sin embargo, pues su litología también es muy parecida a la unidad Sabanilla del Triásico y pues solo cuando tengamos las dataciones disponibles podremos pensar de cuál mismo es el origen de esta unidad. En todo caso, ya en el mapa del año 1993, en el mapa nacional, ya pusimos estas rocas también ahí. Un geólogo, David Cucci, ¿no? Un geólogo antiguo, pues él pensaba que eran rocas del cratón que habían sido exhumadas por efecto de la exposición de los intrusivos del Jurásico. Bien, en lo que concierne al Paleozoico, esto está mejor estudiado, mejor conocido. En la cordillera de Cutucú, como la mayoría de los geólogos saben, tenemos aflorando las formaciones Pumbuiza y Macuma. Luego en el proyecto Cordillera Real se definió a la formación Isimanchi con algunas dataciones. Aquí aparece en la Cordillera Real lo que es la unidad Chihuinda, ¿no? Que son cuarcitas, filitas negras. Y en el bloque Amotape-Tahuín tenemos a las unidades del Tigre y la Victoria, ¿ya? Es importante notar aquí, he puesto en amarillo las que son conocidas, digamos, de la estratigrafía clásica. Y en blanco he puesto nuevas unidades que fueron estudiadas en el mapeo geológico del INIGEM. Aquí, Huacapamba, esta unidad chihuinda son cuarcitas y filitas negras. En cambio, Huacapamba pues se caracteriza por ser más bien unas filitas verdosas, cloríticas, que hacen pensar pues en una fuente más bien o un poco una fuente con contaminación volcánica, algo que no ha estado pues todavía reconocido en la geología del Paleozoico en el Ecuador.
Bien, siguiendo adelante, el Paleozoico en el Ecuador, pues tiene unas cuantas dataciones, estas dataciones indirectas, ¿no? Que han sido hechas por Cheu y otros en 2007. Aquí tenemos, él ha datado tanto a la formación Isimanchi, aquí se puede ver a 368 millones de años, y también a la unidad Chiwinda de 362 millones de años. Esas edades que también con estas edades que fueron publicadas recién el año anterior por este grupo de Sur, no sé si se pronuncia así, y nos dan para la unidad de la Victoria una edad de 357 millones de años, bastante compatible con las de acá, de Chiwinda y Simanchi. Y una edad para el Tigre un poco más vieja, esto sería más bien precámbrico, ¿no? De edad de 512 millones. En todo caso, este Paleozoico está bien reconocido, no hay mayor duda sobre eso. Y enfocándonos un poco en lo que serían los orígenes o el ambiente de estos depósitos, podemos pensar, se ha hablado en Parapumbui y Macuma, se ha hablado que son depósitos de plataforma o marino somero. Mucho los trabajos sobre las rocas metamórficas de Cordillera Real, de Liderland y otros, de Aspen, en el bloque Amotapetawin, nos indican más bien que podrían ser cuencas marinas intracratónicas, ¿no? Cuencas oceánicas intracratónicas, ¿no? Con fuertes aportes continentales, ¿no? Esto pues por la presencia de abundantes cuarcitas, abundantes filitas que tienen componentes de origen continental. En todo caso, puedo decir, ¿no? Que el Paleozoico, aparte que falta ser reconocido, pues en el Ecuador no hay mayores incertidumbres ahora o mayores discusiones sobre esto. No es que todo está estudiado, pero creo que si al final podemos o alguien tiene inquietudes, siempre pueden discutirse, ¿no? Todavía en el Ecuador hay muchas incertidumbres que discutir. Aquí en este mapa, ¿no? Es importante notar, este es un mapa que que está en el libro del Metamorphic Belts, de los cinturones metamórficos de Liderland. Podemos ver que es importante aquí notar es que las fajas metamórficas en el sur del Ecuador son sensiblemente diferentes a las que tenemos hacia la parte norte en la cordillera. Además, la exposición, aquí puede verse, ¿no? En gris son las rocas paleozoicas de Chiwinda. Son mucho más expuestas acá en el sur del Ecuador, ¿no? Que en la parte norte del Ecuador. Acá igual hay pocas fajas comparadas con las fajas que se encuentran al norte del Ecuador. Creo que tampoco hay mayor duda de que el bloque Amotapetawin se considera pues como un fragmento desmembrado de la cordillera real, ¿no? Como muchos saben, la litología, las edades de las rocas del bloque Amotapetawin son bastante comparables a las de la cordillera real. Entonces, está casi aceptado y podría decirse por la gran mayoría de geólogos de que el bloque Amotapetawin ha sido desmembrado de la cordillera real. ¿Qué falta por revisar un poco las incertidumbres? Habrá que hacer dataciones en esta unidad Plan del Oso, como les indicaba. ¿No? Revisar un poco el efecto de por qué razón, digamos, o cuál es el proceso geológico que ha permitido de que las rocas paleozoicas en el sur del Ecuador estén mejor expuestas que en otras partes, ¿ya? Con la colega Guarderas de la Universidad Técnica de Loja habíamos presentado un pequeño trabajo anteriormente
considerando la deformación de esta unidad Chihuinda, ¿no? En la Cordillera Real, en la zona de Loja Zamora, digamos, se encuentran muchas evidencias de cabalgamientos, de dúplex, que hacen pues que la exposición de estas rocas en esa región sea, pues, sea mucho mayor que en otras partes. Es decir, habría un rol tectónico, digamos, para la exposición de estas rocas. También, ¿por qué estas rocas en la cordillera de Cutucú? ¿Cuál es el rol tectónico, digamos, para que haya una exposición tan amplia de este paleozoico en la cordillera de Cutucú? Son incertidumbres y recomendaciones para que los geólogos pues puedan estudiar. Bien, voy al paso adelante al Triásico y al Jurásico temprano. He puesto aquí esta base geológica. Esto era un mapa borrador, digamos, del proyecto binacional que hacía la DINAGE en esa época, después INIGEM y IGE, con el Perú por el proyecto binacional de la paz, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Aquí con este color marrón se puede ver la faja de rocas triásicas de Perú, ¿ya? Y acá con este color medio amarillo limón y en colores, obviamente en colores del Jurásico, tenemos la faja del Jurásico del Perú. Estas dos fajas convergen en la zona subandina sur del Ecuador, en la provincia de Zamora concretamente. Si ustedes pueden identificar, por aquí está la frontera, ¿no? Por Macará, por aquí. Acá tenemos la zona de Zumba, aquí está la cuenca de Zumba, y por aquí tenemos la cordillera del Cóndor. Entonces, las dos cordilleras que en Perú están separadas, formando cinturones separados, convergen, como se puede ver aquí en el sur del Ecuador. Esto es quizás explicado por esa anomalía que les mostraba en la primera lámina, donde se puede ver, digamos, una especie de abanico que se abre hacia el lado de Perú. Pero bien, revisamos un poco la estratigrafía. Otra vez los nombres en amarillo son los nombres ya un poco tradicionales de la literatura de algunos años, y los nombres en blanco son nombres nuevos que han sido levantados en la cartografía del INIGEM, ¿ya? Entonces, voy a tomar, digamos, quizás yendo aquí de la Cordillera Real, yendo lo más antiguo. En el Triásico tenemos los granitoides tipo S de Tres Lagunas, las migmatitas, ¿no? Con bastante biotita de Sabanilla, el gneiss de Agoyán, todos estos datados de Triásico tardío, más o menos 200, 220 millones de años. Y en el mapeo con INIGEM habíamos encontrado unas escamas en el sector de Cera, al norte de Loja, al noroeste de Loja, ¿no? Que son comparables a lo de Sabanilla y a lo de Agoyán. Estaba conocido el Monte Olivo y encontramos en la zona de Loja, en los alrededores, al nororiente de Loja, una secuencia volcánica, ¿no? Volcano-sedimentaria, que le denominamos Quebrada del Volcán. Esas rocas todavía no están datadas, pero ya están cartografiadas en los nuevos mapas del INIGEM. Y pues eso sería, digamos, los conjuntos del Triásico hasta el Jurásico temprano. Los equivalentes de estas rocas en el bloque Amotapetawin son los granitoides, ¿no es cierto? Asimismo tipo S, un poco con más incertidumbre, de Marcavelí, que tiene edades asimismo, Triásico tardío, y los gneisses de la Bocana, que serían los equivalentes de Sabanilla. Las rocas básicas, compararlas con Monte Olivo o Quebrada del Volcán, aquí serían las del complejo Piedras en la provincia del Oro, en el bloque Amotapetawin. En la zona subandina, ¿no? Eran conocidas, digamos, ya las formaciones, la unidad Piunza, la unidad Sacha, los volcanos sedimentos que fueron descubiertos en la cuenca oriente, ¿no? En los trabajos de Rivadeneira y otros autores allá.
Se encontraron unas calizas nuevas, digamos, en el sector de la cordillera del Cóndor, que se denominaron Yapi, que probablemente son equivalentes a las calizas de la formación Santiago. Y también están todos los basaltos, hay unos basaltos pillows incluso, ¿no? Intercalados con volcanos sedimentos que aparecen en la cordillera del Cóndor. Estos conjuntos litológicos, ¿no? Nos llevan a pensar este contexto en cuanto a los ambientes, ¿ya? Tenemos un ambiente de rift profundo, digamos, donde se formarían los granitoides tipo S anatécticos coexistiendo con alfibolitas. Estaría hablando de este conjunto aquí, ¿no? Todo lo que es Tres Lagunas, Sabanilla, Monte Olivo, o en el bloque Amotape, Cahuín, Marcabelí, La Volcana, Piedras. Esto pues sería la parte profunda del rift triásico, que todo el mundo más o menos ahora lo acepta. Y la parte externa de este rift estaría pues representada por las rocas volcánicas y volcanos sedimentarias de Quebrada del Volcán, de Pachicutza, y yendo pues hacia las calizas, el rato que un mar somero pues invade la zona del rift, esas serían las calizas y los sedimentos, las lutitas de Santiago, de la formación Santiago. Ya es común desde los trabajos de Chop del año 53 en la cuenca oriente, se habla de las intercalaciones volcánicas entre las calizas y lutitas de la formación Santiago con unas rocas volcánicas, con unos flujos de lava, ¿no? En muchos sectores, digamos, se puede ver esas intercalaciones volcánicas que nos dicen que había pues un ambiente volcánico al tiempo que había un ambiente marino. Entonces, igualmente, este tema del rift, del Triásico hasta el Jurásico temprano, pues está actualmente bastante aceptado. Yéndonos un poco a los modelos que se han propuesto para esto. El más antiguo quizás del de Etienne Jaillard, ¿no? Con otros autores que propuso pues que había un rift en los Andes septentrionales, acá en el dibujo arriba a la izquierda. No sé si puedo señalar mejor con otro. Sí, acá tengo un puntero mejor, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿no? El rift que sería en los Andes septentrionales aquí, que estaría relacionado con la apertura del mar de Tetis, según Jaillard y estos autores, ¿no? El mar de Tetis que separa pues la parte continental al norte con la parte continental al sur y que estaría relacionado a este rift aquí. Bien, esto es a 200 millones según este artículo allí. Y acá pues tendríamos, digamos, una zona de subducción al lado del rift y esto es ya más complicado de explicar, ¿ya? En este otro trabajo de Riel y otros autores que hacen un buen trabajo en la provincia del Oro, igual, ellos definen lo que un poco ya estuvo propuesto por Aspen y otros en el año 95, pero estos hacen un buen trabajo de dataciones, geoquímica, etcétera, y proponen este modelo, ¿ya? Este modelo que ponen aquí, que esto sería más bien la cuenca, no sería un rift, sino una cuenca Bakar, bueno, que da lugar a un rift si quiere, pero en una suprasubducción como se muestra en este dibujo aquí. No, esto pues no hay evidencias, vamos a discutir esto aquí. Quizás en el modelo no está claro, pero aquí tenemos la otra propuesta, ¿no? Esta propuesta de Richard Spikings del año 2015, que nos dice pues que había, digamos, una zona de subducción aquí, como esta, que había un arco volcánico en el Pérmico. Esto aquí en el Ecuador no hay ninguna evidencia de un arco volcánico del Pérmico que se conozca o que se haya publicado, que se forma una cuenca de Bakar y después pues se forma lo que sería un aulacógeno, ¿no?
Él no profundiza mucho, pero la idea es bastante buena porque el rift aquí en los Andes septentrionales, este rift que estoy hablando en el Ecuador y en Colombia, pues tiene un equivalente en Perú en esta otra dirección, ¿no? Que es el rift del grupo Mintú, del Triásico también. Eso quiere decir pues que teníamos un rift en este sentido y también en el Perú un rift en este sentido. Esto solo funciona, pues, como bien lo indica en este dibujo aquí, con un aulacógeno, ¿no? Es decir, un RIP conectado en 2 o 3 direcciones diferentes. Uno podría pensar que incluso aquí, como voy a plantear, el bloque Amotapetawin podría ser la tercera oreja de este aulacógeno, ¿no? Pero eso es solo una especulación. No creo que funcione. Es mejor la teoría del desmembramiento antes que el aulacógeno con 3 RIP confluyentes. Bien, ¿qué es lo que se propone? Aquí tengo en este dibujo, digamos, cuando no está indicado el autor, son dibujos míos, ¿no? En todo caso, aquí tenemos los granitos anatécticos de 3 lagunas, ¿no? Que están pues relacionados con los volcanos sedimentos de una zona de rift aquí, lo que sería Piunza, ¿no? Lo que sería Sacha. Y este rift aquí pues nos da lugar a un volcanismo calco-alcalino, que sería quebrar el volcán Pachicutza. Y podríamos pues aquí tener la invasión del mar en el rift con la formación Santiago y Yapi hacia el Jurásico temprano, ¿ya? Entonces, las incertidumbres se plantean ya a nivel de modelo sobre la existencia o no de un arco volcánico en el Permo Triásico. Hasta ahora que yo conozca, no existe ningún reporte de un arco volcánico en el Pérmico o en el Permo Triásico. La pregunta que se plantea es si hubo un desmembramiento del bloque Amotapetawin de la Cordillera Real, ¿cuándo ocurrió este desmembramiento? ¿No? Considerando todavía que el volcanismo jurásico en el sur del Ecuador, pues no aparece en el bloque Amotapetawin, ¿no? Habría que hacer, digamos, una caracterización geoquímica mejor en la provincia de Zamora sobre las rocas volcánicas del río Triásico. Y un punto importante que tal vez alguien nos vaya a hablar en estas charlas de aquí es un poco cómo ocurre la transición entre este rift abortado en el Jurásico temprano hacia el arco volcánico calcalino del Jurásico medio a superior, este arco volcánico Misahuallí, del que vamos a hablar a continuación. Bien, como decía, pues el cinturón jurásico también confluye en la zona subandina y este cinturón jurásico en el Ecuador estaba llamado simplemente el batolito de Zamora, ¿no? Representando el Jurásico y también por la formación Misahuallí y la formación Chapiza. Esto era demasiado simple, ¿no? En la literatura hasta el año 2000 o un poco más, porque parecía pues que si estos elementos que están aquí, el batolito de Zamora y la formación Misahuallí y Chapiza, son de un arco volcánico, pues cuando ya se determinaron que había edades variables que van entre 130 y 190 millones de años, tenemos un arco volcánico que le hemos llamado arco volcánico Misahuallí en el nuevo mapa. No, estamos hablando de 60 millones de años de este arco volcánico. Entonces parecería pues más bien absurdo de que tengamos un solo batolito y unas 2 que 3 formaciones. Entonces, en realidad hay que hacer mucho trabajo y ya se ha comenzado a hacer discriminando por las formaciones volcánicas, sedimentarias, etcétera, en este arco volcánico Misahuallí, ¿ya? Así, aparte de Chapiza y Misahuallí clásicas, digamos, se habla o hay papers que nos hablan de la formación Tambococha, de los volcánicos La Saquea,
de los sedimentos Nueva Esperanza, de los conglomerados Suárez en Fruta del Norte, ¿no? El proyecto aurífero, la andesita Fruta en el mismo sector, las rocas Las Peñas, los volcánicos Yaupi en la zona de Misahuayí. Es decir, yo creo que el arco volcánico tiene todavía que irse discriminando en muchas formaciones, más allá de lo que se llamaba la formación Chapiza y Misahuayí simplemente, ¿ya? Aquí para animarle un poco mi charla está aquí, les pongo un par de fotos, unas 4 fotos, ¿no? Este es el contacto, la unidad de Las Peñas volcánica del arco Misahuayí, ¿no? Y en este contacto encima tenemos las areniscas cuarzosas de la formación Hollín. Ya acá a la derecha arriba tenemos una foto, los conglomerados Suárez, que aparecen en la zona esta del Zarza y hacia el proyecto Fruta del Norte. Abajo a la derecha tengo las tufitas bien estratificadas de la unidad Nueva Esperanza. También todo esto antes puesto en Misahuayí, ¿no? Y acá en el sector de Nueva Tarqui, donde se puede ver lavas y metalavas intercaladas con metaturbiditas, como se puede ver aquí, ¿ya? Eso forma parte de lo que se llama Yacuambi en este sector. Es decir, hay muchas nuevas distinciones o discriminaciones que se deben hacer en el volcanismo del arco continental calco-alcalino. Resumiendo esas inquietudes, digamos, tendríamos aquí tenemos un cambio brusco de un ambiente de rift a de arco continental. Esto, ¿cómo fue ese emplazamiento? ¿Cómo se da esa sobreimposición? Hace falta investigar. Las rocas equivalentes, ¿no es cierto?, del arco Misahuayí no se han reportado en el bloque Amotapetawin, lo que entendería que el posible desmembramiento del bloque Amotapetawin fue anterior al Jurásico de este arco volcánico. Obviamente hay que seguir haciendo la cartografía y caracterización geoquímica de las secuencias del arco continental. Bien, me voy al Cretácico inferior. El Cretácico inferior en el Ecuador pues está principalmente dado por el arco insular Alao-Paute. Este es un mapa de Liederland, ¿no? Que está en el libro de Liederland y los otros del proyecto Cordillera Real. Aquí está, ¿no?, la ocurrencia del arco Alao-Paute y por acá tenemos el bloque del complejo Raspas en la provincia del Oro. ¿De qué se compone esto? Rápidamente, la estratigrafía litotectónica. El complejo Raspas, digamos, está formado por la unidad La Chilca, que es el Raspas sensu stricto en términos de Feininger, ¿no?, de los años 70. Alrededor de esto tenemos, estos son las eclogitas principalmente, esquistos azules, eclogitas, rocas metamórficas de alta presión. Envueltas por la Habsburguita, el Toro, son principalmente serpentinitas en rocas de muestra de mano y rodeadas por esquistos verdes de la unidad río Panupali, ¿ya? El arco Alao-Paute, en cambio, tiene las ofiolitas desmembradas de Peltetec, las metaturbiditas de Maguazo, los volcánicos, ¿no es cierto?, los metalavas y metaglomerados de la unidad Alao y los esquistos grafitosos del Pan. A todo esto, pues, se junta lo que se denomina el complejo de Melange-Palenque. Esto todavía va a ser objeto de gran discusión. ¿Qué es este complejo de Melange-Palenque? Pues ya lo vamos a abordar aquí. En todo caso, estamos hablando de un arco insular, ¿no?, un arco oceánico y de un complejo biolítico, es decir, una zona de subducción abductada, ¿no? Todo esto en el Cretácico temprano, como ambientes. Aquí tengo yo, porque hay un problema particular en esta zona de algunos autores, esto es el bloque Raspas, ¿no? Está separado acá al norte por la falla La Palma, típicamente reconocida desde los trabajos de Feininger, y abajo por la falla San Juan Naranjo,
Este es el mapa esto es una extracción del mapa de Aspen, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto en azul, ojo, aquí en azul es el núcleo de las rocas de alta presión, las eclogitas, los esquistos azules. Están semi rodeados aquí por púrpura, que es la Habsburguita, el Toro, las serpentinitas, y verde pálido, que es el río Panupali y los esquistos verdes. Pero en un verde acá más intenso tenemos las anfibolitas de piedras, que es toda esta faja grande aquí, y hacia el norte de este bloque tectónico, que es el complejo Raspas, aparecen pedazos desmembrados de estas rocas de aquí, que aquí Aspen les llamó arenillas. Ahora, hay geólogos que están mezclando, no sé si con razón o no, las rocas de arenillas con las de río Panupali, que serían estas de aquí. ¿Ya? Río Panupali es aquí, ¿ya? Entonces, en esta zona no hay la menor duda, estas rocas aquí son parte del complejo Raspas, pero cuando uno está por aquí, por ese sector de la falla del Guayabo, pues podría confundirse entre rocas de piedras o equivalentes, lo que es arenillas, con las de río Panupali. A veces por una roca mal tomada o mal asignada, más que mal tomada, digamos, mal asignado por los geólogos, a veces pueden dar lugar a confusiones graves en las interpretaciones. Este cuadro de Richard, de Spikings, ¿no? Nos sintetiza bastante bien. Por un lado, tenemos acá en la zona subandina las edades extensas que tenemos del arco jurásico. Ya podemos ver edades, ¿no? De 170, 180, 160, 143, 120, 150, 145, es decir, todo Jurásico medio y superior. Aquí tenemos las edades de Peltetec de 134, más o menos, ¿no? Tenemos las edades de Raspas a 132 hasta 123, todo este complejo de aquí. Entonces, creo que está bastante sustentado por cronología o termocronología para poder proponer algunos modelos. Los modelos, yo les pido que al fin del día muchos van a decir, a ver, muestre otra vez su dibujo, que eso no me convence. No, no voy a tratar de convencerles. No son unas propuestas, ¿no? Lo más difícil es hacer modelos palimpásticos de qué es lo que ocurrió. Pero ¿qué es lo que se propone aquí o qué es lo que propongo en este dibujo? Primero tendríamos un arco continental con una zona de subducción, ¿no? Aquí una cuenca que le llamo la cuenca del Salado. Esto es la división Salado de las rocas metamórficas en la cordillera Real. Aquí tendríamos el arco oceánico de Alao y acá tendríamos el forac de la Maguazo, ¿ya? Entonces se produce esta subducción, produce el arco, este arco produce el arco continental. Y luego llega la acreción del arco Alao, aquí se cierra la cuenca de Salado, se produce la acreción en una cuña de acreción que John Aspen la proponía como tipo Franciscan, ¿no? Algunos dirán, ¿cómo es eso? En San Francisco, ¿no? Y relacionado con la falla de San Andrés, se han formado unas cuencas muy grandes y relacionadas a una zona de subducción que son abductadas a través de cabalgamientos, ¿ya? Esto pueden consultarlo en algunos libros. Aquí lo he simplificado de esta manera, este mismo método, ¿ya? Este mismo proceso, perdón, no método, donde tendríamos pues el complejo Raspas abductado aquí de una zona de subducción abandonada y también la sutura de Peltetec, todo eso dentro de lo que es el Melange Palenque, ¿ya? Esto pues visto a nivel del Ecuador, esto es más que nada una realidad con evidencias. Tendríamos, digamos, toda esta zona de aquí, entre las cordilleras, tenemos una matriz que se llama el Melange Palenque y bloques de rocas metamórficas que aparecen en toda esta región. ¿No? Tendríamos el gran bloque que sería el bloque Amotape-Tahuín. Tendríamos otros bloques, el bloque de Chaucha, que también tiene rocas metamórficas aquí, ¿no? Y otras evidencias menores que nos indican que en toda esta región de aquí, pues hay
un basamento metamórfico, ¿no? Solo como referencia, les hago notar, muchos conocen, algunos no, es que en las lavas del Pichincha aquí hay al menos 6 tipos de cenolitos de rocas metamórficas, ¿no? Este fue un trabajo que hizo un señor Bruet en el año 47 mismo, ¿no? Yo lo rescaté en alguna biblioteca en París y el señor estudió los cenolitos, los hizo una petrografía y ese artículo pues está traducido por mi persona en algunas de las revistas monografías de geología de la Politécnica. Entonces, igual, este proceso de cuña de acreción de las rocas metamórficas es bastante aceptado, aunque mucha gente la pueda discutir. ¿Qué es lo que tenemos como incertidumbres? Tenemos una caracterización geoquímica, el volcanismo triásico, piedras y raspas, hay que distinguirles. ¿Cómo fue el proceso de obducción de raspas? Tectónicamente se pueden hacer varias propuestas. La acreción del arco insular a Laupaute, falta de conocerla. Esta fase tectónica de Peltetec, que se le llama, tiene que ver con la deformación del arco Misahuallí. Hay que entender la parte tectónica, la relación entre la cuenca Salado y el arco insular Alao-Paute y el proceso de emplazamiento de la cuña de acreción de Palenque. Todos estos temas todavía controversiales o todavía pueden ser objeto de estudio. Voy a irme, estoy un poco atrasado para pasar a lo que es la cordillera occidental. Todos sabemos, acá tenemos en la cordillera occidental, en la costa, tenemos un dominio oceánico, lo que se llamó el bloque Piñón. Está formado el basamento Piñón, los volcanes sedimentos Cayo y terminando con las formaciones Guayaquil y Unguilla. Eso en un dominio oceánico, alóctono, y acá, en cambio, en el autóctono tendríamos el arco Misahuallí deformado, una gran discordancia y la transgresión marina de Hollín-Napo y la discordancia Tena cuando ya la cordillera real se comienza a elevar. Bien, en cuanto a la estratigrafía, aquí les presento, esto es lo que conocemos de la estratigrafía en la cordillera occidental. Está bastante bien con todas las discusiones que todavía se mantienen. Y esta estratigrafía de la cordillera occidental todavía tiene pues estas correlaciones en la costa, ¿ya? Todo lo que llamamos Payatanga en la cordillera occidental pues sería el Piñón en la costa, lo que llamamos acá el arco Toachi Río Cala, ¿no? El arco insular del Cretácico sería el arco Las Orquídeas en la costa, los volcanes sedimentos Calentura, Cayo y Guayaquil serían equivalentes acá a lo que es Mulaute, Pilatón y Unguilla. Luego tenemos el arco en la cordillera occidental, tenemos todo lo que es el arco Macuchi en el Paleógeno, y los sedimentos asociados del grupo Angamarca, las calizas de una cota en el Eoceno medio y el flis de Apagua en el Eoceno superior. Todo esto antes de la gran discordancia, antes del volcanismo del arco que comienza a 38 millones, 35, 38 millones de años, el arco calco-alcalino. Esto de aquí es probablemente, ¿no es cierto?, el arco San Lorenzo, las formaciones San Mateo y San Eduardo en la costa serían los equivalentes. La termocronología hecha por Richard Stacking es bastante buena en toda esta región de la cordillera occidental, ¿no? Nos saca edades aquí de un evento mayor ocurrido hace 75 millones de años, que sería esto, ¿no? Esto es la acreción del arco Toachi y Río Cala, ¿no? Del terreno Payatanga, si quiere, la primera acreción. Tenemos otro evento a 40 millones de años, que aquí dice, ¿no es cierto?, la acreción del terreno Macuchi. Luego Richard dice que ya no hay acreción, pero bueno, hasta este trabajo del 2005 todavía pensaba que hay acreción. Y varios eventos en el Cenozoico, ¿no?, que corresponden básicamente a la propuesta de Pardo Casas Molnar de los diferentes eventos tectónicos de los Andes. ¿Cómo es los modelos? Los modelos propuestos son con una subducción hacia acá, ¿no? Un arco aquí. Esto fue propuesto por Feininger ya en el año 80, Feininger y Bristow.
con arco alóctono. ¿Por qué? Para que no haya contaminación. Dicen, Napo, la formación Napo estaría depositándose acá, en el ambiente continental, mientras por acá estaría depositándose la formación Cayo. No, claro, este no es el arco Macuchi, esto sería el arco Río Cala Toachi, ¿ya? Luego Spikings también nos propuso una cosa similar al hablarnos del Plato Caribe con un arco aquí, un arco en el Cretácico superior con una subducción, igualmente una subducción hacia el occidente o suroccidente. Este es un modelo más o menos siguiendo en ese sentido, modelo que presentó Vallejo, Cristian, ¿no? Es decir, una subducción acá en el Santoniano con el arco Río Cala, aquí, conocido. Este modelo es bastante bien, queda bastante bien con eso. En el Santoniano Campaniano se sigue acercando este arco Río Cala aquí para chocar con el continente en el Campaniano tardío, ¿ya? Entonces, aquí se produce, digamos, la acreción del arco Toachi-Río Cala y cambia la subducción en el otro sentido. Aquí, el rato que cambia, se forma un arco, ¿no? Aquí comete un error Cristian al decir que esto es el arco oscilante. Obviamente, este arco no tiene nada que ver con la formación oscilante, por más que algunas rocas se parezcan. Entonces, comienza a hacer malas atribuciones a las rocas, ¿no? En base a muestreos equivocados sin el sustento cartográfico adecuado. Y luego, pues obviamente dice que no existe acreción de Macuchi y que todos los arcos se van sobreponiendo uno encima de otro en esta región, lo que obviamente no estamos de acuerdo, ¿ya? Aquí, esta es un poco mi propuesta, con unos dibujos un poco hechos al apuro, ¿no? Todavía tenemos en el Santoniano una subducción para el otro lado, el arco Toachi Río Cala. Luego de esto, pues se acreciona este arco aquí, como lo han propuesto en el Campaniano tardío. En el Maastrichtiano Paleoceno se forma una nueva subducción, esta vez para el otro lado, ¿no? Y tenemos el arco Zacapalca aquí. En el sur del Ecuador está el arco Zacapalca, la cuenca Paita y Unguilla del Paleógeno. Ya aquí estaría acrecionado los terrenos oceánicos de Payatanga. Y luego en el Eoceno tardío tendríamos una cuenca aquí con una subducción para el otro lado y aquí vendría el arco Macuchi por aquí, ya que también viene, llega y se acreciona pues en el Cretácico, perdón, en el Eoceno tardío y Oligoceno temprano, se forma una nueva subducción y finalmente tenemos el arco Saraguro o el arco joven que funciona hasta la actualidad. Hay algunas incertidumbres todavía, ¿no? Diferenciación de las series Yunguilla y Apagua. Hay que hacer la paleogeografía del grupo Angamarca, hay que discriminar el volcanismo calcoalcalino, el paleógeno. No, esto es importante porque algunos geólogos han encontrado algunas evidencias de intrusivos. Por ejemplo, en el proyecto Cascabel se habla de que hay los intrusivos relacionados allá con la mineralización son de edad oceánica. Bueno, esto aisladamente visto, podría pensarse que hay un arco en el Eoceno, un arco calcoalcalino en el Eoceno. Pero sí, el tema es que hay que cartografiar, digamos, las rocas correspondientes, ¿ya? Y no hay duda, hay algunos indicios de edades del Paleoceno, Eoceno en la cordillera occidental. No serían edades nuevas, bueno, son nuevas en aquel proyecto, pero ya hay otros indicios de este arco antiguo en la cordillera occidental, ¿ya? En la costa hay que trabajar mucho en el basamento, todavía no está discriminado. La pregunta es si el arco Macuchi es equivalente al arco San Lorenzo, algunos dirán que no. Mientras no haya cartografía, no se puede decir. Hay un proceso de acreción del terreno Payatanga. Esta pregunta es importante. El proceso de acreción del terreno Payatanga en el Campaniano tardío ocurrió a lo largo del Golfo de Guayaquil o por dónde fue, digamos, este proceso, ¿ya? Esto me lleva a este gráfico.
¿no? Tenemos aquí el Golfo de Guayaquil, ¿no? Casi todos los trabajos se pone que la creación del terreno Payatanga o el terreno Piñón se dio por aquí, ¿ya? Si se dio por aquí sería a lo largo de esta falla, que es la falla Payatanga, ¿ya? Pero cuando vemos la cordillera occidental también está aquí. Es decir, entre la falla del río Jubones, aquí, que es una falla más bien este-oeste, esto también es terreno Payatanga. Entonces, la acreción fue a lo largo de Jubones, yo creo que a nadie se le ocurre pensar. No hay ninguna evidencia para indicar que la acreción del terreno Payatanga, Piñón, ocurrió a lo largo de esta falla aquí. Pero, ¿qué es lo que encontramos? Que las rocas aquí, ¿no es cierto?, en la cordillera occidental, son similares a las del bloque Celica acá, ¿ya? Entonces, la propuesta es que la acreción del terreno Payatanga no ocurrió ni por aquí, ni por acá, sino realmente a lo largo de la falla de las Aradas, en este sentido aquí. Y voy a documentar un poco con la geología de la cuenca Álamo-Lancones. Ya en la cuenca Álamo-Lancones teníamos una estratigrafía propuesta por Kennerly, ya en los años 73, donde se llamó Grupo Alamor. Quienes conocen un poco los mapas de estos antiguos pueden ver que Kennerly mapeó unas facies laterales y unos contactos medios laterales, medio raros, para justificar la ocurrencia de rocas mezcladas de diferentes edades y de diferentes características. Pero fue Jayar, digamos, año 99, un poco antes también, ¿no?, que propuso esta columna estratigráfica aquí. No me voy a demorar mucho, esto está en el trabajo de Jayar, y me voy más bien a la síntesis aquí. ¿Qué dice esta síntesis? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí, cerca del bloque Amotapetawin, tenemos lo que se llaman los sedimentos, la formación bosque de piedra. Bosque de piedra es los sedimentos de estos que engloban a los troncos fósiles que todos conocen de Puyango, las calizas y margas de Puyango y la formación Copa Sombrero, tal vez, ¿ya? Pero por otro lado está la formación que son más bien de origen volcánico, que serían, ¿no?, los pilobasaltos, los gabros de Punta de Piedra, las andesitas basálticas de Celica, los volcanos sedimentos de Bramaderos, los aglomerados areniscas volcánicas de Chahuarpamba, las calizas del Carmelo y Huintla y los sedimentos finos de origen volcánico de Ciano. ¿Qué es lo que tenemos? Que esto fue estable aquí en la plataforma estable donde estaba el bloque Amotapetawin, pero todo esto es de origen alóctono, ¿ya? De origen alóctono volcánico. Y una vez que ocurrió la acreción de esto, otra vez, por las edades de todo esto, esta acreción sería en el Campaniano tardío, ¿ya? Esto es equivalente a la acreción que se dio o que se tiene en la cordillera occidental. Luego del Campaniano tardío tenemos el depósito de todas estas formaciones, en discordancia sobre estas formaciones, ¿ya? Entonces, esas formaciones se ve aquí, la discordancia, en todos los mapas han puesto, pues, ¿no? En todos los mapas que se ve de la zona, se ve que ponen la discordancia entre el grupo Zapotillo sobre estas rocas aquí más antiguas. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Digamos que tenemos la acreción de la cordillera occidental del terreno Payatanga y Piñón, que sería equivalente a lo que es Celica, Punta de Piedra aquí, y equivalente en el Perú a lo que es Lancones, ¿no? Se habría dado pues aquí a lo largo de la falla Las Aradas, por esto aquí. Esta propuesta no es nueva para mí. Esto un poco ya lo propuso, aunque de una manera marginal, estos autores Kennan y Pindel en el año 2009. Es lo que me estoy saltando aquí a mostrar. Un poco en el Ecuador, estas rocas de Punta de Piedra, estos basaltos pilos, aquí se puede ver unos pilos espectaculares, unas brechas espilíticas aquí. Esos han estado mejor estudiados en Perú.
es lo que se llama la formación Cerro, la formación San Lorenzo, el Hereo, la Bocana y Lancones. Esto tiene edades de alrededor de un poco menos, entre 90 y 100 millones de años. Ahí también se ven los basaltos Pillows, ¿no? En la formación Punta San Lorenzo. Obviamente aquí se pone, ¿no? Igual, pues un límite aquí, ¿no? Este límite entre lo que sería el dominio oceánico, ¿no? O sea, previo a la acreción y los sedimentos que cubren posacreción acá, cubriendo, digamos, esta zona. Esta zona de acreción aquí no es una sutura única, ¿no? En realidad se puede ver que todas las rocas están cizalladas como esto, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, un clivaje subhorizontal en la formación Celica, un clivaje aquí en la unidad del Carmelo, con los fósiles deformados incluso, ¿no? Aquí podemos ver también un clivaje en la unidad de Chahuarpamba, o acá otro clivaje subvertical en la formación Ciano. Es decir, todo nos apunta a que, digamos, hubo una acreción de los terrenos oceánicos de Célica, que serían equivalentes a los de la cordillera occidental. ¿Qué falta hacer? Incertidumbres, por supuesto, hay. Hay que establecer mejor las relaciones estratigráficas y edad de grupo Zapotillo. Hay que estudiar las relaciones estratigráficas y tectónicas en las series cretácicas del occidente y del oriente, la cuenca de los Molancones. Precisar la edad del evento de acreción del arco Celica y verificar las relaciones tectónicas entre las series sedimentarias alóctonas y las autóctonas. Deben existir probables cabalgamientos y no solo una sutura, como he mostrado en esas cuantas imágenes de la deformación. Resumiendo, para el Cenozoico, este resumen de la termocronología de Richard Spakins ya nos indicaba todos esos eventos, ¿no? Aquí tenemos edades, ¿no? Todo esto corresponde aquí a la acreción del terreno Payatanga, Celica, si quieren. Todo aquí la acreción del terreno Macuchi y todos los eventos del Neógeno, pues que han sido más o menos documentadas en el Ecuador. Estas tablas que tengo aquí a continuación, esto es una descripción, una síntesis para quien le sirva, ¿no? Están descritos todos los eventos, o un poco todo lo que les he relatado de lo que sería una síntesis sobre la evolución de los Andes ecuatorianos. No querría extenderme más, preferiría pues absolver inquietudes del auditorio. Gracias por su bondad de escucharme. Adelante, los organizadores. Uy, no hay. No. Gaby. Gracias, doctor. Sí. Le felicito por su presentación. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas. Si es que los asistentes tienen alguna pregunta, por favor, en orden, pueden activar sus micrófonos para responder. Yo no escucho a nadie, Gaby. Hay un señor Alex Miranda que pregunta en los chats si puede hacer uso del micrófono. Sí, en la parte derecha de su nombre debe aparecer el micrófono y lo puede activar. Muy buenas tardes con todos. ¿Se me escucha, por favor? Sí, Sí, adelante, le escuchamos. Doctor Hugues, muy buenas tardes. Mi nombre es Michael Miranda. Lo felicito por su excelente
excelente charla en cuanto un poco más se puede decir, a toda la geología de Ecuador. Le comento, yo soy de Perú y un poco estaba viendo una de las primeras diapositivas que usted estaba presentando, en lo que estaba hablando acerca de un basamento. Le comento, ese es el macizo de Arequipa. Tiene una edad, más o menos, bueno, lo que se ha calculado, está entre el borde entre los 2 a 2.3 gigaños. ¿No? Es un poquito para comentar acerca de, digamos, de esa relación en cuanto al tiempo, ¿no? Y sí, correcto, sí. Y lo que aparece como de color azul o azul como un azul oscuro, ¿no? Entonces, y un poco la pregunta que se me estaba queriéndole hacer era en relación a por qué en Ecuador, digamos, no lo estaban buscando o si mal no lo había entendido, y porque sería de muy buena ayuda en cuanto a poder delimitar mayormente la geodinámica interna que se ha sucedido digamos, por los RIT que han ejercido una subducción también en el Ecuador, ¿no? No sé qué le parece. A ver, no sé si le capto bien. Primero, bueno, como había indicado yo para este dibujo, realmente lo he tomado, me pareció muy bonito para verlo el tema de manera bien regional. No es de Cochrane, ¿no? Aquí está la referencia abajo. Lo he puesto modificados porque el recortado es un dibujo un poco más grande al norte, sobre todo. Pero sí, bueno, acá la historia del basamento o del cratón, llamemos así, pues no existe prácticamente porque las rocas precámbricas como tales no han sido datadas aquí. Ah, vale. O sea, en Ecuador no hay afloramientos de rocas precámbricas, excepto, como decía, si esos colgajos que aparecen sobre los intrusivos del Jurásico, que son rocas metamórficas, estos colgajos, son parte del basamento, podría ser, de este cratón, ¿no? Pero eso no está probado, ¿ya? Es solo una especulación. Ah, ok, perfecto. Era solamente en esa relación que quería hacer la pregunta. Muchas gracias. No. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Sí, doctor, buenas tardes. Mi nombre es Anachi Luisa. Le quería pedir sugerencias para poder diferenciar lo que es Misawa-Yi. A ver, no es muy complicado la diferenciación. Lo más complicado es la cartografía, ¿ya? Porque uno puede distinguir, como hicimos con INEGEM, ¿no? Por ejemplo, cogimos todos los paquetes de estos de tufitas de Nueva Esperanza, que están estratificadas, muy bien diferenciadas y todo, y se pueden diferenciar de las andesitas o de las brechas o de los conjuntos litológicos típicos de un arco continental, digamos. El problema es la cartografía. La cartografía en una zona, en toda esta zona subandina, es bastante cubierta, ¿no? Claro que hay que meterse a las quebradas, ¿no es cierto? Mojarse un poco las botas para hacer el mejor trabajo. Pero sí, es difícil por la cobertura vegetal, pero no muy difícil porque sí se encuentran parámetros diferentes, ¿no? Ahí vemos lo que había indicado, los conglomerados Suárez. Esos conglomerados se ven bastante bien y no se ven de ahora, ¿no? No es por el proyecto Fruta del Norte que ha destapado los conglomerados, ¿no? Yo me recuerdo que yo había visto esos conglomerados hace 20 años, ¿no? Ahí en Río Zarza, y muchos colegas los habrán visto, pero no han sido adecuadamente cartografiados ya. Entonces, sí hay como, Ana, de distinguir las litologías y dividir un poco la estratigrafía del arco Misawa-Yi. ¿Alguna otra Ok, inquietud? muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante. Buenas tardes, doctor Arturo. Santiago le saluda. Eh, para preguntarle cuál es su criterio en relación a las rocas datadas en el Paleoceno, en el noroccidente de Quito. ¿Usted qué piensa y a dónde podrían ser asociadas estas rocas? A ver, comenzamos con, es muy buena su pregunta porque me permite extenderme un poco sobre este problema del arco calcoalcalino en la cordillera septentrional, ¿no? Todos ustedes conocen, o muchos de ustedes conocen, que el arco Zacapalca es del Paleoceno, ¿no? En el sur del Ecuador. Este arco Zacapalca tiene sus intrusivos, que son los de San Lucas y otros, ¿no? Que tienen edades de 50, 60 millones de años. Y hay una serie de unidades de formaciones ahora ya mejor definidas de calcoalcalinas, ¿no? De arco continental. Y esas rocas de ahí nunca se proyectaron hacia el norte. Sin embargo, pues hubo el trabajo de unos alemanes, de Walrabe Adams, en el año 92. Ellos hicieron una primera datación y les salió una edad aquí en la vía de Calacalí a Nanegalito, una edad de 52 millones de años. ¿Ya? Entonces ellos lo atribuyeron al Macuchi a eso, ¿ya? Luego, pues, había ahí el trabajo de Frank Van Tournot. Frank Van Tournot dató unos intrusivos del de Río Baboso, por ejemplo, por allá por donde está ahora el proyecto Cascabel, y le dio 40 millones de años. Esto es Eoceno, ¿ya? Eoceno tardío, si no me equivoco. Allí. ¿Qué más? Luego vino, ¿no es cierto?, Cristian Vallejo para su tesis el año 2007 y tomó muestras aquí otra vez en la vía de Nanegalito, ¿no? Y lo que él llamó oscilante, pues le dio 52 millones de años, 60 millones de años, 65. Él tiene varias dataciones en su tesis, ¿no? Es decir, las edades no están mal, lo que está mal hecho es la asignación a la formación oscilante, digamos. Pero si las edades están bien, eso quiere decir que hay un arco calcoalcalino acá en la cordillera occidental septentrional. Pero los geólogos entonces tienen que salir a mapear otra vez, ¿no? De hecho, el trabajo del mapeo de Proa de Minca, en la parte más al norte, el trabajo que hizo Bolan, fue un buen trabajo, pero fue un trabajo también limitado por el problema de accesibilidad, por el problema de tiempo y por las condiciones físicas de cobertura vegetal, ¿no? Bolan no tuvo mucho tiempo de hacer un trabajo adecuado, diría yo, en esa sección del proyecto PRODEMINC. Entonces, sí, usted, otros, ¿no? Alguien me preguntaba anteriormente en otra charla que qué pasa si en el proyecto Cascabel han sacado que los intrusivos son del Eoceno. Pues sí, no tendríamos que asociar eso a un equivalente septentrional, llamemos así, del arco Zacapalca, ¿ya? Y por eso mis dibujitos de esos modelos a mano alzada que he presentado aquí están considerando eso, están considerando una extensión del arco Zacapalca hacia la cordillera occidental al norte. No sé si eso satisface su inquietud. Sí, gracias. Igual creo que hizo un poco de falta de análisis de geoquímica en el programa de la BGS al norte de Bolan. Creo que podría haber ayudado un poco más a determinar mejor esas rocas. Absolutamente, todo pusimos en San Juan de Lachas, ¿no? Ajá. Entonces, realmente puede ser que gran parte de lo que ha sido cartografiado como San Juan de Lachas realmente pertenezca a un arco más viejo, ¿ya? Pero eso solo se clarifica yendo al campo, ¿no? No queda más. Adelante. Gracias, doctor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, buenas tardes, doctor Samantha Ruiz. Una consulta.
El arco macuchi, según nuevas evidencias, lo ponen como autóctono y ya no como alóctono, porque es parecido al arco célica que tenemos. Entonces, no sería las evidencias de comparar tanto este arco célica como el del macuchi. No. A ver, cuidado, ¿no? O sea, celica es Cretácico superior. Ese sería, el arco celica sería equivalente al arco Toachi Río Cala. ¿Ya? Y acrecionado en el Campaniano tardío. El arco macuchi es un arco más joven, eso no hay duda con todos, ¿no? Más allá de que se considere que hay acreción o no, aquí está estos dibujos, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Esto de aquí, que sería el arco Río Cala, Toachi Río Cala, incluyendo también celica, ¿no? Que viene aquí con una subducción acá, viene esa acreción que sería aquí, y se forma el arco continental Zacapalca. Este de aquí es el arco Zacapalca, como indica aquí. E iría no solo el sur del Ecuador, sino toda la cordillera occidental, ¿ya? Luego, acá en el Eoceno tardío, yo tengo el arco Zacapalca todavía funcionando apenas aquí, en la parte norte, mejor expuesto en la parte sur. ¿Ya? Y aquí tengo a lo largo de esta, sí, a lo largo de la falla Payatanga, del Golfo de Guayaquil, tendría la cuenca Apagua, que sería el Eoceno, el Paleoceno-Eoceno, y acá el arco Macuchi. Esto en el Eoceno. ¿Ya? Y luego se da la acreción, más o menos por aquí, digamos, y tendríamos el nuevo arco. Esa sería la propuesta, ¿ya? Pero estos no son más que dibujos, otra vez, ¿ya? Dibujos que tratan de explicar hechos, es decir, todo esto no es inventado. Tenemos el arco Zacapalca. Sí, lo que acabamos de discutir, que estas rocas acá en la parte norte también son de un arco paleógeno, pues tendríamos la proyección todavía hacia acá. Acá tendríamos la cuenca, esta cuenca existe, estos sedimentos existen, y este arco estaría aquí. ¿Por qué propone Cristian de que no hay acreción? Es porque dice que estos sedimentos de aquí, ¿no es cierto?, tienen aportes metamórficos de la cordillera real. Y claro que pueden tener aportes metamórficos de la cordillera real, ¿no? Porque esto se relaciona o está muy cerca, digamos, aquí de la cordillera real. No, todos sabíamos, la formación Apagua tiene aportes de la cordillera real, ¿no? Esto de aquí. ¿Por qué? Porque la cordillera real está acá. Entonces eso da aportes aquí a la formación Apagua. Entonces, no por eso, no porque tiene aportes de la cordillera real, yo puedo decir no hubo acreción. ¿Ya? No es ese el criterio, digamos, de tomar una muestra, decir aquí no encuentro minerales metamórficos, entonces no hay acreción. Eso me parece un poco arriesgado, por lo menos. Eso es Samantha, no sé si eso le aclaro. Ya listo, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? No. Buenas tardes, doctor. Le habla a Cristian Romero. Hola, Cristian. Mucho gusto. Felicidades por la presentación. Es un resumen bastante bueno. Yo quería saber si usted sabe si en la cuenca oriente existe el registro de estas acreciones, de estas múltiples acreciones, como pueden ser superficies de erosión entre formaciones, periodos de exhumación de terrenos, o simplemente es una cuenca de relleno continuo, de transarco. ¿Se ha hecho algún análisis en ese tiempo? A ver, no, creo que esto no es nuevo, ¿no? Y usted lo conoce, creo yo, y muchos lo conocen. O sea, la acreción Payatanga, ¿no es cierto?, está representada, digamos, por la discordancia napotena, ¿ya? Todo el mundo, pues, lo hace esa asociación. Esto es el límite por ahí maestrichiano, campaniano tardío maestrichiano, ¿ya? Eso sería la discordancia napotena.
La acreción macuche a 40 millones de años es claramente la discordancia Tena-Tijuyaco. ¿Ya? Esas son digamos, discordancias significativas, ¿no? En la cuenca oriente. No sé si estoy enfocándome a su inquietud. Cristian. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, más? doctor. Cristian Sura le saluda. Mucho Tenía gusto. una pregunta respecto a lo que usted acabó de exponer. Por cierto, muy buena presentación. Felicitaciones. Usted habla del límite de la acreción hacia el sur en el Perú. Quería saber si es que de repente hay alguna evidencia termocronológica que sustente esto, aparte de la que mostró usted, y su opinión acerca del límite entre, bueno, corteza oceánica y corteza continental que hace Reynaud en uno de sus papers, no recuerdo el año, pero que la pone en el Golfo de Guayaquil, en base a análisis de secciones sísmicas. Eso, doctor, por favor. A ver, dos cosas, digamos. A ver, vamos más adelante aquí. Bien, esto tomé de una presentación reciente que hizo un colega en estos webinarios también. No era el primer autor el que hizo la presentación, pero lo refirieron, yo lo tomé ahí, la referencia bibliográfica de Jaimes y otros, ¿no? Hace pocos meses, un par de meses máximo. ¿Ya? Ahí presentaron, esto era más que nada por el interés de los BMS, ¿no es cierto? Los depósitos de BMS que como Tambo Grande están acá muy cerca, aquí en la parte del Perú, ¿ya? Entonces, Tambo Grande está por aquí, todos los indicios de BMS. Esto tiene que ver con el arco insular. Entonces, yo he tomado este mapa, lo puedo tomar otro mapa que tengo por ahí, pero no lo quería aumentar, ¿no? Pero es claro que todas las rocas que en el Perú están aquí, que corresponden aquí al grupo Zapotillo, en la parte del Ecuador, son posacreción, según eso, y no están deformadas estas rocas aquí. Este límite aquí, que no creo que sea un límite tan simple como este, sino como mostré varios cabalgamientos, esta falla aquí corresponde a este límite aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es las rocas oceánicas del arco y esto es el bloque Amotapetawin. Entonces, aquí no se atreven a poner una relación entre los dos. Y no se atreven es porque no se ve. Pero en la geoquímica, ustedes pueden, en la geofísica que tienen aquí hecho en Perú, ¿no? Hay unos trabajos que le puedo pasar el dato, ahorita no se me viene el nombre del autor, ¿no? Están referidos en el trabajo de Carrasco, ¿no? Carrasco, un estudiante politécnico, hizo una tesis acá. ¿Ya? Y bueno, en el trabajo de Carrasco se puede ver, ¿no? Y demuestran aquí que la secuencia aquí es diferente a la secuencia acá. ¿Ya? Entonces, esta falla o varias fallas de este tipo que hay, nos dicen esto, que hay, digamos, un basamento oceánico por acá, como se puede ver en el perfil, ¿no? Y tapado posteriormente por una secuencia, digamos, post-acreción. Entonces, la pregunta es, ¿este límite es un límite de acreción o qué tipo de límite es? Aquí no ponen nada, ¿no? Aquí ponen signos de interrogación. Pero tendría que ser un límite tectónico, ¿no es cierto?, que se puede ver en las rocas deformadas en toda esta región acá. Entonces, eso respecto a la acreción de sílica, ¿ya? Ahora, lo otro, cojamos este gráfico para ver el Golfo de Guayaquil aquí. ¿No? En esto no hay duda, ¿no? El Golfo de Guayaquil, ahí los trabajos de César Vitt, varios trabajos aquí del Golfo de Guayaquil. Y últimamente también hay un trabajo de Aisprúa y otros, ¿no? También con César Vitt o con Diego Barba, en esta parte de aquí. Obviamente los perfiles aquí nos indican, digamos, una tectónica importante,
De hecho, el Golfo de Guayaquil comenzó a abrirse en el Paleoceno, ¿no? El Grupo Azúcar, aquí hubo el hueco, ¿no es cierto?, del Grupo Azúcar, que fue llenado por aportes desde el bloque Amotape-Tahuín, ¿no? Esta cuenca Azúcar aquí que se proyectó hacia el norte, aquí a lo largo de la cordillera occidental ahora, ¿no? Estos sedimentos de azúcar pues fueron rotos y separados y ahora un pedazo está acá en Santa Elena y otro pedazo está acá en Talara. Y obviamente todo el Golfo de Guayaquil es una fosa tectónica importante. O sea, de eso no queda duda. La pregunta es, ¿cuáles de esas fallas de esta tectónica relativamente joven tiene que ver, ¿no?, con las acreciones, ¿no? Y para eso es que hacía referencia yo, más acá atrás, las acreciones, ¿por dónde fueron? Las acreciones fueron por esta falla, o las acreciones fueron por la falla de Jubones, o las acreciones fueron por acá. Digamos, todo parece indicar, ¿no?, que la acreción de Campaniano fue por acá y que las rocas de aquí de Celica son equivalentes a las de la cordillera occidental y, por supuesto, también a las de la costa. Estoy viendo aquí una pregunta, una inquietud en el chat de Luis Silva. Dice, ¿cuáles serían las mayores incertidumbres para relacionar Zacapalca con Macuchi? No, Zacapalca es un arco continental, claramente, ¿no? Continental, y Macuchi es un arco insular. Eso no hay duda, oceánico, ¿no? Para Luis. Hay otro que veo aquí de Víctor Hugo Solís. Dice, ¿cómo determinamos que son acreciones? ¿Cuáles son las evidencias? No sé a cuál de ellas se refiere. No, hay otro de Alex. No, nada más. Lo de Víctor Hugo Solís, no sé a cuál de las acreciones. Si puedo poner el micrófono, podemos comentar. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Le habla Pamela Chávez. Mi pregunta es, ¿cuál sería la relación de la apertura del Valle Interandino y los procesos de acreción y la evolución de la cordillera occidental? Qué pena que no tengo aquí los documentos, ¿no? Pero, a ver, ¿qué puedo usar como dibujo del callejón interandino? Quizás del modelo digital del inicio. Este puede ser. Una de las preguntas que uno puede hacerse aquí en la geología del Ecuador, de hecho nos hacemos, y eso trato de absolver en mi curso de aquí, es ¿qué pasa? ¿Qué es el basamento del callejón interandino? O sea, ¿qué hay debajo, no? Porque muchos hablan, el límite acá es el Tetec, que es el límite o una falla importante en el borde de la cordillera real, y la otra, la falla Calacalí, Pujilí, Palenque, ¿no? Palenque está por acá, por Pasaje, ¿no? Que sería el borde de la cordillera occidental. Tenemos el callejón interandino entre las dos y la pregunta sería, ¿qué existe entre los dos, ya? Debajo de eso, podemos ver que es mixto, ¿ya? Podemos ver en el río Ambato, ¿no? Hay un trabajo incluso un poco viejo, ya del año 69, de Coteccia de Cesa, unos italianos, ¿no? Que encontraron unos basaltos en el basamento, en el río Ambato. Eso está mucho más o está en el callejón interandino, digamos, al este de la famosa sutura de Calacalí, Pujilí, Palenque. No, igual, cuando ustedes se van, la falla de Calacalí estaría por aquí, cuando ustedes cruzan el río Guayabamba, ¿no? Para irse al norte de San Antonio de Pichincha, cruzarse el río Guayabamba. Ustedes tienen ahí basamento que Villagómez lo puso en su tesis correctamente como Payatanga. ¿Ya? Es decir, hay basamento oceánico en el basamento del callejón interandino, en la parte norte, y en la parte sur, en cambio, ustedes tienen basamento metamórfico hasta Guamote.
Guamote está más bien pegado a la cordillera occidental, ¿no? No sé si todos conocen, pero está hacia allá. Es decir, tengo un basamento mixto que probablemente tiene que ver mucho con la tectónica de estas acreciones que han habido ahí, pero principalmente con aquella de la formación de la cuña tectónica del Melange Palenque. Ya no hay mucho tiempo ahorita para hacer unos dibujos o para mostrar, pero de pronto algún rato podríamos hacer una charla sobre ese tema. Perdone que no le puedo contestar mucho más, ¿ya? Adelante, alguna otra inquietud. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Sí, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Juan Carlos Reina le saluda. La consulta, doctor, es sobre los volcánicos terciarios. ¿Algún trabajo se ha hecho ya en el instituto sobre la discriminación de los volcánicos? Sin embargo, hay bastante gente que no le gusta discriminar los volcánicos, entonces no sé si usted nos podría dar una opinión acerca de este tema para continuar, si se quiere, con el mapeo o conservar los nombres de las unidades que estaban mapeadas anteriormente. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, no es que no quieren, sino que no pueden, ¿no? O sea, hacer el mapeo. Hacer el mapeo de terrenos volcánicos viejos no es fácil, ¿no? No es tan sencillo. Pero sí se puede, ¿no? Como de hecho se ha hecho en Saraguro, por ejemplo, al discriminar un poco lo que es Saraguro, es posible hacer. Los más jóvenes, porque todavía se mantienen las estructuras, también son relativamente fáciles de mapear, ¿no? Todos estos cerros volcánicos del Plío Cuaternario no son muy difíciles de mapear. Lo más difícil es mapear lo que tiene esas edades intermedias por ahí entre el Oligoceno, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya están deformados, ya están erodados y todo eso, y no son fáciles de hacer el mapeo. Pero sí, el instituto y todos los geólogos tenemos que dar una prioridad al mapeo geológico, ¿no? Cualquier trabajo geológico se hace en base a mapeo. Si no se hace el mapeo, no se puede cometer graves errores como lamentablemente algunos colegas han cometido por falta de tener un criterio claro a partir del mapeo geológico. Entonces, sí, Juan, hay que seguir mapeando, ¿no? Adelante. ¿Algo más? Gaby. No, parece que no hay más preguntas en el chat. Entonces, bueno, les agradecemos a todos por su asistencia. A continuación, le voy a Sí. ceder la palabra a Pierina Mendoza. A ver, un ratito, déjeme agradecerles yo primero, ¿no? Por favor. Sí. Gracias, Gaby. Bueno, a los asistentes, a todos los colegas, jóvenes, estudiantes y todo, ha sido un gusto para mí pues poder compartir esta charla con ustedes. Hay mucho para discutir, mucho para hablar. Yo entiendo que el grupo muy entusiasta de estudiantes de las universidades han hecho una buena labor y por eso no he tenido problema en colaborar y seguiré colaborando en lo que sea posible para poder seguir abordando diferentes temas, ¿no? Aquí he querido hacer más bien una introducción bastante amplia que sirva como base quizás para la discusión de los otros trabajos que se van a ir dando a través de estas semanas, como bien lo manifestaba Gaby, ¿no? La organizadora. Otra vez, gracias a todos los asistentes, ¿no? Por haberme favorecido con su presencia, con su atención. Dios le pague. Adelante, Gaby. Listo, muchas gracias, doctor. A continuación, Pierina.
Bueno, una vez más, agradecerles a todos por su participación en el primer día de la Semana de Geología del Ecuador del ciclo de conferencias en geociencias, en especial a usted, doctor Arturo Egues, por su excelente intervención. Me gustaría recordarles que estén pendientes en las redes sociales de los capítulos de la APG de la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Central del Ecuador y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde continuaremos publicando todas las actividades que se realizarán. Y también aclararles que el pago de los certificados cubre todo el ciclo de conferencias y por esta razón les recomiendo que para las próximas ponencias verifiquen si hay algún error en los nombres y correos ingresados, ya que estos serán enviados por este medio. Los certificados estarán disponibles una semana después de la culminación del evento. Los esperamos en la siguiente ponencia dictada por el ingeniero Luis Pilatasí con el tema La zona de cizallamiento naranjal y su rol en la evolución del noroccidente ecuatoriano el día jueves 6 de agosto a las 4 p.m. Una vez más, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. 160 por ahí está. No, pero yo sí vi un rato y dice 180. Ahorita 100, 99.